Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a hacer esta bonita iglesia. Usaremos para ello cartón blanco. Se puede encontrar en cualquier papelería y normalmente se le llama cartón pluma. Para el techo usaremos cartón convencional, que podemos sacar de cualquier caja de cartón. Comenzamos dibujando dos rectángulos en el cartón blanco. Les daremos unas medidas de 18 centímetros por 12. Los cortamos con un cúter, ayudándonos de una regleta como guía. Tenemos las paredes laterales de la iglesia. Hacemos ahora dos cuadrados de 12 centímetros por cada lado. Les dibujamos un triángulo arriba a cada uno de ellos. Recortamos. Tenemos las paredes frontal y trasera. Hacemos 4 ventanas en una de las paredes laterales. Les dibujamos un arco de medio punto. Recortamos. El arco lo haremos a mano alzada, el resto con las regletas. En la otra pared le hacemos solo 2 ventanas, a un lado, ya que el otro lado irá tapado por la torre. Cortamos 5 tiras de unos 3 milímetros de ancho, que pegaremos entre las ventanas. A la pared frontal le hacemos una puerta. También le hacemos una ventana redonda, de 4 centímetros de diámetro. Cortamos un trozo en forma de U, que pegaremos por detrás. Ahora le haremos unos marcos a la ventana. Para ello recortaremos 2 cuadrados, a los que haremos a cada uno de ellos un círculo, uno de 3 centímetros de diámetro y otro de 3,5. Los pegamos entre sí. Y después a la ventana, por detrás. Ya podemos pegar las paredes entre sí. En un trozo de cartón dibujaremos la puerta. La recortamos y pegamos por detrás. Con una lámina de plástico transparente hacemos los cristales de las ventanas. Les recortamos 6 trozos rectangulares y pegamos por detrás, aplicando una gota de silicona en cada una de las 4 esquinas, de manera que haga contacto tanto con el plástico como con el cartón. Pegamos otro trozo en la ventana frontal. Con cartón normal hacemos el tejado. Recortamos un trozo de 19 centímetros y medio por 16. Le quitamos la primera capa para que quede al descubierto la parte ondulada. Doblamos por la mitad. Y pegamos. Para la torre cortaremos 4 trozos rectangulares en el cartón blanco, de 20 centímetros por 6. Le dibujamos las ventanas. Y las recortamos. Pegamos entre sí las 4 paredes. Cortamos 4 triángulos de cartón normal de 7 centímetros de base
y le quitamos la primera capa. Pegamos entre sí y pegamos arriba. Para pegar la torre, primero tenemos que cortar un trozo del tejado. Hacemos una cruz para la torre. A un palillo de dientes le cortamos un extremo. Del otro lado cortamos dos trozos pequeños. Los pegamos entre sí formando la cruz. La clavamos arriba y aplicamos silicona por detrás. Por último, cortaremos un panel de madera de 20 centímetros por 20 y pegamos nuestra iglesia en él. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.